gran alegría cuando triunfó la revolución. Y quizás de esos momentos, es decir, como tuve esa experiencia del triunfo de la ilusión política y la ilusión revolucionaria, de esos momentos guardo una cierta ilusión, que por cierto se vino abajo muy rápidamente. A los pocos meses del año 59 ya yo empecé a sentir gran asco. Sobre todo empezó con los procesos políticos y con los juicios y los fusilamientos eso me pareció repugnante. Como tú sabes, las revoluciones y todos estos movimientos, todos tienen unas características religiosas muy profundas. Una vez que ya que tú eres un hereje, eres un acusado. Uno se tuvo que enfrentar con la ira divina. Yo recuerdo muy bien que en ese proceso compañeros míos de trabajo que habían estado conmigo en el sindicato y todo lo demás, cuando vieron de que yo había optado por una actitud hereje, pues sencillamente me excomulgaron. Es decir, ya estaba yo fuera ya del reino, ¿no?, de los escogidos. Y por lo tanto, gente que me trataba de tú, hoy, al día siguiente me trataba de usted. Y ese usted tenía todo el peso de una acusación. Bueno, la expresión dictadura del proletariado ya ha desaparecido de la circulación. Todo el mundo sabe lo que es un régimen totalitario. Y obviamente el régimen cubano es un régimen totalitario. Los paraísos no existen. Las sociedades perfectas, a mi juicio, tampoco. Pero las sociedades perfectibles sí. A mí, como para toda mi generación, para comenzar, la revolución cubana fue una ilusión, fue una gran ilusión. Fue la idea de que se podía, digamos, de que se podía llegar por un camino más bien corto, breve, directo, a superar esos grandes problemas de América Latina de mi generación, ¿no?, de mi tiempo. La extrema desigualdad, el subdesarrollo, la ignorancia, la pobreza, etc. Así que fue una gran ilusión y fue una gran desilusión. Creo que se es cubano a plenitud, a conciencia, donde quiera que uno se encuentre. No critico al que esté fuera de Cuba. Yo creo que el ejemplo, como en tantos aspectos, nos los da Martí. Pero para mí fue una experiencia muy inquietante conocer la Revolución Cubana, porque yo pensé, si Chile deriva a esto, yo voy a tener que irme. Y en ese tiempo se decía de un exilado cubano que era un gusano. A mí me parecía una forma terriblemente cruel, de referirse a gente que tenía que tomar la decisión de irse a veces por razones muy profundas, no tan superficiales. La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, ya que nacer es aquí una fiesta innombrable. Un redoble de cortejo y tritones reinando, la mar inmóvil y el aire sin sus aves. Dulce horror el nacimiento de la ciudad apenas recordada. Mirar hacia atrás desde el futuro, que ahora es el presente, siempre concede una ventaja. Concede la ventaja de saber lo que ha sucedido, de saber lo que pasó. Ahora, ¿cómo vivíamos en aquel momento? Pues yo te diría que los que participábamos activamente de la revolución, pues recibimos, en el caso de las palabras de Castro a los intelectuales en el 61, lo recibimos como parte del desarrollo normal de la revolución. Lo aceptamos como un hecho dado y como un hecho incluso conveniente y que favorecía lo que todos creíamos que debía ser la revolución y cómo debíamos defenderla. No olvides que precisamente en el año 61 se produce la invasión de Playa Girón y los cubanos que en esos momentos participábamos del movimiento revolucionario nos sentíamos exacerbados. Nuestro nacionalismo, nuestro entusiasmo revolucionario, nuestro compromiso con la revolución estaba más exacerbado que nunca. Por lo tanto, cuando Castro dice dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada, en aquellos momentos lo recibimos con el entusiasmo con el que las reses van al matadero. En el año 61 la atmósfera era, para decirlo de alguna manera, muy exaltante, es decir, la gente tenía conciencia de que se estaba produciendo un cambio de rumbo, no se sabía el rumbo que iba a tomar, pero en los medios populares, en los medios intelectuales había una gran adhesión a la revolución, aunque ya había ya los primeros síntomas de la represión intelectual.
pero debo decir que en aquel momento yo compartía este entusiasmo. La cultura cubana la cultura y la vida cubana siempre han transcurrido al paso de un militarismo insoportable y acerbo y al paso, llamémoslo así, de un maternalismo quizá excesivamente suave y no del todo responsable. A partir de 1961 y a partir de este encuentro en la Biblioteca Nacional se crea la institucionalización de la cultura cubana. Y se decidió ahí la clausura del lunes y Lezama fue uno de los pocos que salió en defensa nuestra. Una agonía del Titanic cuando se contaron los botes salvavidas y no había suficiente. Mi hermano casi lo marginan porque se burlaba mucho del régimen. Mi hermano llegaba a las casas a comer y decía, hemos llegado a las minas de Matahambre y cosas de ese tipo, que eso fue una de las cosas que lo perjudicó con Padilla y me lo contó Eduardo. Me dijo, eso a Lezama lo mató porque eso llegó a oídos de Fidel Castro. Se burlaba horriblemente, decía, esto es un régimen de pacotilla. Pero no era tanta la pacotilla, había también un látigo, ¿sabes? Y lo fueron echando a un lado en una forma muy cruel, ¿sabes? Porque sí sufrió mucho. Eso me consta, ¿sabes? Y recuerdo que cuando yo iba a salir como agregado cultural del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo ministro era Raúl Roa, él me vio en la sede del nuevo Consejo Nacional de Cultura y se acercó a mí y me dijo una cosa muy extraordinaria. Me dijo, bueno, en tiempos difíciles hasta el lobo tiene que disfrazarse, hasta la oveja tiene que disfrazarse de vulpeja. Así mismo esa frase. Entonces yo entendí perfectamente lo que él me quería decir y me vino y se despidió de mí porque yo venía a Bruselas como agregado cultural. Bueno, al principio pues parecía que rompía la fatalidad que ha dominado siempre en los países hispánicos, es decir, dictaduras, corrupción, etcétera. Es decir que, aunque yo no conocía Cuba en aquel momento, pues la lucha contra Batista pues me parecía necesaria, es decir, como la lucha contra todos los dictadores. Luego en el intermedio entre 1961 y 67 pues cambié de opinión y sobre todo por mi experiencia en 1967. Me refiero a la política represiva de la religiosidad popular cubana, de la santería, los lucumís, los abacuás, y por otra parte la existencia de los campos de la UMAP que me reveló Virgilio Piñeira. La UMAP, que es la sigla de Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que no es más que un eufemismo tras el que se esconden verdaderos campos forzados de trabajo. No voy a decir campos de concentración, precisamente por la cercanía que tiene esto con el movimiento de aniquilación nazi, pero sí de trabajo forzado, de campos forzados de trabajo. Campos forzados de trabajo donde se mandaron a los homosexuales, pero no solamente a los homosexuales, sino a los que se creían y a los que se creían que podían ser atribuibles de ser homosexuales por rasgos externos como llevar el pelo largo o por llevar el pantalón un poco estrecho o por llevar barba. Esos elementos podían convertirse en signos externos de peligrosidad social, pero no solamente de las desviaciones, entre comillas, sexuales condujeron a miles de cubanos, de jóvenes cubanos a la UMAP, a estos campos de trabajo forzado, sino también las opciones religiosas e ideológicas. Paradiso cayó al gobierno muy mal. No sé por qué. Es que contiene una serie de episodios homosexuales. Bueno, Paradiso fue
el descubrimiento de la integración de la suma. Contestar que es paradiso constituye un riesgo. Pero yo quiero subrayar lo que he dicho muchas veces. Casi todos los mejores lectores, que eran un puñadito naturalmente, estuvieron a favor de Paradiso. Los burócratas, los fundamentalistas, los cobardes se escandalizaron. Leí Paradiso, me parece curioso, en 2 días nada más. En un viaje de vuelta, Madrid-Barcelona en tren. Y me dejó una huella muy notable. Pues yo creo que es una de las novelas, o quizá habría que decir, quizá textos más ambiciosos que se han escrito en nuestra lengua. Paradiso agrega, ayuda a la comprensión de la cultura cubana y además a la amplitud de la misma. Claro, los incidentes tristes y a veces ridículos que ocurrieron en la ocasión de la salida de Paradiso no deben repetirse, no se van a repetir. Yo creo tremendamente triste que el cubano, para realizar una gran renovación de su vida pública y política y personal y todo, se corriera a refugiarse en lo más opuesto a él, o sea, en los hielos de Siberia, ¿no? En el marxismo-leninismo ruso, en todas las técnicas estas policíacas, represivas, que en Cuba se llegara a poner en la cárcel a un hombre por unos versos escritos, por Dios. Ese mimetismo con el comunismo ruso, es una cosa de imitación. Ese hecho de que el cubano un día se acostara católico con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en la habitación y al día siguiente se despertara diciendo que la materia venía primero que el espíritu, es una ridiculez tremenda. Pero recuerda que todo cambió con respecto a Padilla cuando Lezama le dio el premio a Fuera de Juego, insistió en que junto con este inglés Cohen, J.M. Cohen, de que se debía dar el premio por encima de todas las objeciones, obstáculos, etcétera, etcétera, y presiones, sobre todo presiones. Él no estuvo contra la Revolución Cubana, yo creo que la aceptó porque vio en ella, dentro de su concepción tan original de la historia y del mundo, una expresión poética de lo criollo cubano. Creo que esa fue para él la justificación que tenía la revolución. Luego, cuando la revolución comenzó como Saturno a devorar a sus hijos, que es lo que hacen las revoluciones, Lezama Lima dio una gran lección de independencia y de coraje. Actuó con una independencia y nunca se ensució. Nunca cayó en la adulación o la complicidad con los atropellos, los abusos o las idioteces en el campo cultural que hacía la revolución. Fue algo realmente extraordinario en el caso Padilla, por ejemplo, cómo a Lezama Lima no pudieron hacerle firmar un solo manifiesto, una sola carta, donde pues por un miedo muy comprensible o por el oportunismo, que en estos casos se suele derrochar a manos llenas, ¿no es verdad? Sucumbieron tantos escritores cubanos. Lezama mantuvo con un coraje que hacía de él realmente una persona muy amenazada, él que era una persona además tan absolutamente vulnerable. O sea que ese es un aspecto que también hay que destacar muchísimo de Lezama, el de su coraje, el de su independencia, el de esa integridad que nunca estuvo dispuesto a sacrificar. Con respecto a su actitud en el caso Padilla me pareció ejemplar. Es decir, el negarse cuando se negó a presentarse a esta especie de